Buenas tardes, sean bienvenidos. Disculpen la demora, hemos tenido unas fallas técnicas, pero que lo vamos a ir solucionando en el transcurso del evento. Es un conversatorio y tenemos a tres invitadas muy especiales para nosotros. Son mujeres peruanas que se han dedicado a hacer de la bioinformática más agradable y retadora para todos nosotros y nos motivan a seguir adelante viendo su trabajo, motivan a muchos estudiantes más. Ya nos han acompañado en algunos eventos, como ustedes, Michelle Chirinos. Ella nos va a comentar cómo inició en la bioinformática, cuáles son sus referentes. Igualmente, María Aguiluz y Haruna Barazorla. Muchas gracias a todos por estar presentes. También pueden hacer sus preguntas, digamos, en la parte final. Nosotros tenemos 6 preguntas para nuestras invitadas, pero quiero que las conozcan un poquito más. Michelle Chirinos es doctora en ciencias biológicas, es bióloga biotecnóloga y tiene una maestría en ciencia, tecnología y sociedad, un posgrado en especialización en bioinformática, un posgrado en biología molecular humana y es una profesora certificada de emprendimiento e innovación. Actualmente realiza la maestría en docencia universitaria, diseñando una metodología para enseñar bioinformática. Bueno, qué chévere. Ella nos vas comentando cómo está llevando estas nuevas técnicas de enseñanza. Y dentro del posgrado en bioinformática realizó una tesis titulada Eureka, Eucariontes DNA Capacity, que es una plataforma web con una base de datos para el estudio de los sistemas de reparación indirecta del ADN en eucariotas y con herramientas bioinformáticas. Su defensa tuvo mucho éxito, es una cum laude, tesis donde desarrolló 3 herramientas bioinformáticas y una base de datos usando HTML, CSS, JavaScript, PHP y SQL. Además, en el marco de su tesis doctoral, utilizó bioinformática estructural para descubrir nuevas funciones en una familia de proteínas de reparación de ADN, lo cual pudo comprobar de forma experimental. Michelle es divulgadora científica y docente en el Instituto de Genética Barbara McClinton. Gracias, Michelle, por estar aquí con nosotras. Y también tengo el agrado de presentarles a María Aguiluz Moya. Ella es doctora en Ciencias Genética y Biología Molecular por la Universidad Federal del Río Grande del Sur, Porto Alegre, Brasil. Es magíster en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, bióloga genetista y biotecnóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene experiencia en todo el área de la biología molecular, genética y bioinformática y ha participado como profesora colaboradora en la Facultad de Ciencias de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y en el programa doctoral de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Sus áreas de investigación se centran en el análisis de la expresión de genes mediante el uso de herramientas bioinformáticas, genómicas y biología molecular. Tiene publicaciones en revistas internacionales indexadas en la Web of Science, Scopus, producto de una participación en proyectos de investigación. Además, ha realizado estancias en investigación a nivel nacional e internacional y participado en diferentes proyectos de investigación como coautora. Muchas gracias, María, por estar aquí. Y bueno, les presento a Haruna Luz Barazorda Caguana. Es ingeniera biotecnóloga de la Universidad Católica de Santa María y es PhD candidate en Química Teórica y Modelización Computacional de la Universidad de Barcelona. Docente e investigador de la Universidad Católica de Santa María, investigadora principal de 3 proyectos relacionados con contaminantes emergentes y su relación con proteínas de importancia biológica bajo el contexto de la química, física y biología computacional. Muchas gracias, son perfiles muy interesantes y complementarios. Y bueno, a continuación tenemos una serie de preguntas. La primera pregunta que la va a iniciar Michelle, luego María y luego Haruna es,
Coméntanos el proyecto en que actualmente estés enfocada y cómo la bioinformática es parte de él, cómo se originó este proyecto. Sí, bueno, primero aclarar que yo me he desarrollado en varios campos y que sigo investigando en estas áreas. Estudio más que nada los mecanismos de reparación de ADN, enfocándome en lo que es el sistema MMR, que es el sistema de reparación de apareamientos incorrectos. Y bueno, yo aquí puedo usar la bioinformática estructural, en especial el docking molecular y la predicción, por ejemplo, de genes corregulados, expresión genética, y redes de proteínas. Con todos estos estudios yo pude observar que las proteínas de esta familia MMR estaban relacionadas a otras funciones aparte de la reparación de ADN, como es, por ejemplo, la del ciclo celular y otras más. Justamente con lo del ciclo celular yo podía explicar los resultados que obtuve en la parte experimental. De esta forma pude diseñar un nuevo experimento. Primero que de esta forma pude explicar mis resultados y pude diseñar un nuevo experimento. En este caso, yo lo que hice fue diseñar un experimento con citometría de flujo, porque lo que la bioinformática me decía es que estas proteínas estaban involucradas también en el ciclo celular. La citometría de flujo entonces me confirmó que los mutantes para uno de estos genes, justo el que yo estudiaba, el que era de mi interés, presentaba una desregulación del ciclo celular, lo que es de esperar si es que realmente hay una relación entre este gen y el ciclo celular. Por tanto, en mi caso, la bioinformática no solo me sirvió para explicar mis resultados, sino para orientar mi investigación. Por otro lado, yo también desarrollo, como comentó Karim, desarrollo herramientas bioinformáticas, así que tengo la capacidad de crearlas si, por ejemplo, las necesito, si es que se presenta algún problema en el análisis de mis datos y no hay programas que lo realicen, los puedo programar y puedo desarrollar la herramienta. Justo para el posgrado en bioinformática, yo realicé, o parte de mi tesis fue desarrollar 3 herramientas bioinformáticas, una que fue para la detección de secuencias microsatelitales, otra para lo que era ver si es que estos vectores se encontraban en fase o no, y una tercera que predecía los cortes por enzimas de restricción, los fragmentos que se generaban, entre otras cosas más. Y bueno, también he desarrollado lo que son las bases de datos, desarrollado bases de datos que faciliten el estudio de sistemas de reparación indirecto del ADN, o sea, la familia MMR, BER y NER, reparación por edición de bases, reparación por edición de nucleótidos y la familia MMR de las cuales les estuve hablando. También he desarrollado bases de datos para la gestión, una gestión más eficaz de los laboratorios de biología molecular. Por tanto, mi trabajo se enfoca más que nada en el desarrollo de herramientas bioinformáticas y en bioinformática estructural. Sin embargo, no puedo negar que me encanta, me apasiona extremadamente lo que es la parte experimental, sobre todo la biología molecular, así que no descuido esa parte experimental. Yo uso la bioinformática como una herramienta, así como también creo herramientas bioinformáticas. Muchas gracias, sí. O sea, muy completo. O sea, yo personalmente no soy tan buena en experimentos, pero tener esos dos skills debe ser lo máximo para poder ajustar tus modelos. Bueno, entonces, eh, ¿qué nos puede comentar, María, en qué proyecto estás actualmente y cómo has integrado la bioinformática o la biología computacional? Hola a todos. En mi caso, yo estoy a cargo de 2 proyectos de Prociencia como investigadora principal y en ambos proyectos es el desarrollo de herramientas de diagnóstico para una enfermedad que afecta el centro del país, que es la hidatidosis y la cisticercosis. Nosotros lo que queremos o a lo que apuntamos es a encontrar microRNAs que estén diferencialmente expresados en estos pacientes que llevan un tratamiento para poder plantearlos como biomarcadores de éxito o falla el tratamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es principalmente. En ambos proyectos implica microRNAs y los que trabajamos en bioinformática, biología molecular, sabemos que los microRNA se descubren por secuenciamiento, un tipo especial de secuenciamiento. Entonces,
Es hacer este secuenciamiento primero, luego hacer la predicción de los precursores de estos microRNAs, después aplicar un conjunto de herramientas y una vez que tú tienes tus candidatos, que son pues un montón, tienes que tener un criterio para seleccionarlos porque el software te dice pues hay bastante y una vez que haces ese análisis, después vas hacia la parte experimental para la validación, para decir efectivamente existen, no existen y están diferencialmente expresados. Entonces por ahí utilizas herramientas, pero no solo para microRNAs o predecirlos, sino también para sus targets, quiénes son sus genes objetivos. Los microRNAs van a regular negativamente a los genes. Entonces necesitas saber quiénes son sus targets, quiénes son sus genes objetivos. Entonces, para eso también se utilizan herramientas para poder saber quiénes posiblemente sean y en qué ruta metabólica está involucrada. Porque tú lo que quieres es saber, o mejor dicho, centrarte en las rutas de, en mi caso, del parásito, del sistema inmune del paciente, por ejemplo, todas esas cosas. Entonces, ¿cómo sabemos esas funciones? Haciendo análisis de ontología, haciendo BLAST y todo ello es por herramientas informáticas. Entonces, tiene mucho, ¿no? Y además colaboro con otro grupo en la universidad que hace resistencia bacteriana. Entonces, analizamos un conjunto de genes, ¿cierto? Por secuenciamiento tipo Sanger, pero ahora lo que queremos es hacer ya un análisis más de todo el genoma, ¿no? De las bacterias. Queremos ver si es que, sí, bueno, tiene la mutación en este gen, que es importante, tienen este otro, pero ¿será que tiene algunas otras mutaciones también relacionadas? Entonces, en eso estamos también de pronto incursionando en la universidad, ¿no? Porque pues trabajo para la Facultad de Medicina, entonces pues los médicos no es que hacen mucha investigación, ¿no? Entonces hay que llamarlos un poquito para hacer investigación y eso es básicamente, ¿no? Qué chévere. Me encantó. Bueno, dos proyectos, de ser todo un reto. María, gracias por estar aquí. Imagino cómo debe estar tu agenda. Eh, bueno, entonces, con la misma pregunta, me dirijo a Haruna para que nos comente los proyectos en los que está actualmente y cómo ha integrado la bioinformática o la biología computacional. Bueno, en principio, gracias, Karin, gracias en realidad a todo el grupo por la invitación. Pues nada, yo actualmente empecé mucho con la bioinformática en un inicio, ¿no? Empecé hace ya casi 10 años, si no me equivoco, porque saliendo de la universidad ya me metí mucho a lo que era el campo de la bioinformática, que era en realidad un poco de aprender, ¿no? Procesar información, a analizar un poco ver qué es una base de datos, porque bueno, eso muchas veces ni siquiera uno lo conoce cuando está pues en la universidad haciendo el grado, ¿no? Y bueno, actualmente pues también soy investigadora principal de 3 proyectos de investigación, uno Prociencia, 2 proyectos internos de la Universidad Católica de Santa María. He tratado de vincular estos proyectos recientes, ¿no? Mucho con la problemática de la contaminación ambiental y cómo estos están vinculados pues con problemas la salud, ¿no? Eso va un poco ligado con los contaminantes emergentes, ¿no? Entonces, bueno, estoy metida en esta parte, ¿no? De este tipo de proyectos, pero antes de pasar a ser investigadora principal, pues también he sido parte, ¿no? De otros proyectos como coinvestigadora en proyectos relacionados a enfermedades de Alzheimer, ¿no? Casi en general todos estos proyectos relacionados mucho con la utilidad de usar herramientas bioinformáticas, herramientas no solo bioinformáticas, sino también biología computacional y química computacional, ¿no? Que al final, ¿no? Trato de ponerle un poco, adicionar más, un poco, meterle más cancha, como quien dice, ¿no? La parte de química computacional para entender un poco otros tipos de fenómenos, ¿no? Y nada, estoy en eso, en estos proyectos, y bueno, cada cosa te va llevando a otra. Actualmente estoy dentro de la Universidad Católica de Santa María, dentro del Vicerrectorado de Investigación, estamos generando un grupo que se llama el Grupo de Biología y Química Computacional de la Universidad Católica de Santa María,
el cual está dirigido por el doctor Miguel, ¿no? Con el cual recientemente pues hemos publicado, o bueno, está ahorita en revisión y hemos sacado, ¿no? Un proyecto muy bonito que es una base de datos de compuestos de plantas peruanas, ¿no? Entonces, eso yo creo que es uno de los grandes logros que hemos tenido para iniciar este año, ¿no? Porque curiosamente hay mucha información de nuestro país que está muy dispersa y no está pues en un solo repositorio y bueno, incluso en el grupo en el que trabajo, en donde estoy, ¿no? Trabajamos también usando mucho lo que son las bases de datos, pero no hay una base de datos de Perú tal cual, ¿no? Entonces dijimos, oye, pero si no hay, ¿por qué no hacerla, no? Entonces, hoy en día tenemos esto, ya hemos lanzado la plataforma, estamos a la espera de, pues ya de la última revisión de este artículo, ¿no? Y nada, estamos metidos en esta parte de esta área, ¿no? Los contaminantes emergentes, cómo afectan a la salud y también ver qué alternativas pues, pueden ser útiles para mitigar este problema, ¿no? Nada, eso es, creo, todo. Sí, genial, justo, bueno, me olvidé de felicitarte, lo vi y bueno, los chicos que salen de una clase de Drug Discovery, ellos fueron los primeros que lo vieron. Y me dijeron, Karim, mira, de aquí podemos hacer Donkey o Probarco. Y una vez que tienes la base de datos ordenados, diriges la investigación de los jóvenes. O sea, les das un camino fácil. Muchas Claro. gracias por ese aporte, Jairuna. Ya lo voy a revisar también. Ah, y cualquier comentario o cosa, o sea, alguna curiosidad que tenga, siempre es bien recibido, ¿sabes? Entonces, a nosotros como grupo nos alimenta mucho, ah, no, pucha, te equivocaste en esto, o hay que mejorar esto. Igual los compuestos que están en la base de datos no es como que pues lo metimos todos, ¿no? Pasa un filtro, hay todo un proceso de curación para incluirlos y bueno, ya me lo comentaré aquí más adelante. Bueno, entonces sigamos con la segunda pregunta, que es, ¿qué herramientas o habilidades bioinformáticas tuviste que aprender para desarrollar tu investigación? De repente en sus inicios, ¿no? ¿Cuáles fueron las primeras herramientas que la investigación las forzaba, que ya tenían que aprenderlas? Sí, bueno, empiezo. Yo hice primero que varios cursos on demand sobre bioinformática. A mí, soy sincera, me parecía difícil aprender bioinformática. E incluso debo confesar de que muchas veces quise tirar la toalla, pero el hecho de que sea un reto me motivaba a seguir aprendiendo. Así que yo decidí formalizar mi educación e hice un posgrado, el posgrado en bioinformática que les mencioné. Pero igual me costaba aprender la parte de programación, porque como yo les mencioné, hice lo de la base de datos, las herramientas bioinformáticas, para eso hay que saber programar. Y bueno, así que también hice un experto universitario en programación, donde aprendí varios lenguajes y, por ejemplo, cada semana, por 12 meses seguidos, tuve tareas para reforzar todo lo que aprendía. A eso súmale que también estudié una tecnicatura en desarrollo de software de Internet de las Cosas, especializándome en lo que es robótica y domótica con sistemas embebidos. Entonces todo eso reforzó bastante mi aprendizaje, aunque parezca variado, todos convergían en lo que era enseñarme la lógica de la programación. Pero como ya mencioné, el camino me pareció difícil y lo vi difícil y la sufrí bastante, así que... Uy, ¿qué pasó? Lo logré finalmente. Estamos transmitiendo. Genial. Bueno, pero como les mencionaba, el camino a mí me pareció difícil y tengo en mente enseñar en la universidad, así que por eso es que yo decidí hacer una maestría en docencia universitaria. Justo acabo de empezar mi último ciclo de esta maestría, ya la termino este año, ya termino este ciclo realmente, y ya me tocaría hacer mi sexta tesis, de verdad. Y bueno, esta tesis está enfocada en desarrollar una metodología para la enseñanza de la bioinformática, es decir, mezclar conocimientos, no solamente los de programación, no solamente los de bioinformática, estadística, sino también los de educación, que hay bastantes conceptos y teorías en este campo. Y la metodología es el desarrollo desarrollar una metodología para la enseñanza de la bioinformática a estudiantes de ciencias biológicas.
para lo cual, como ya mencioné, aplico la teoría de educación, lo que estudié en el posgrado en bioinformática, lo que estudié en programación, así como mi experiencia, ¿no? Mi experiencia entre experiencia slash reto, que fue para mí poder aprender bioinformática desde mi formación base de bióloga, porque nosotros, por ejemplo, en programación no nos enseñan nada. Entonces, por ejemplo, justo en el IGBM, con el IGBM dictamos nosotros diversos cursos, y me sorprendió gratamente que el curso de introducción a la bioinformática, primero que tuviera buena acogida, que tuviera excelentes comentarios, excelentes notas, y si bien este curso no formó parte del experimento, porque tengo que hacer un experimento para corroborar que la metodología que yo desarrolle realmente es buena, todo esto me motiva a seguir investigando en esta área, una nueva área, el área de educación, porque son muy pocas las personas, incluso en el mismo Latinoamérica, son muy pocas las personas que mezclan todas estas áreas y que lo mezclan también con el área de educación, pero con base teórica y con la parte práctica, que sería hacer la parte experimental, ¿no? Y bueno, sería, por ejemplo, el primer estudio hecho del desarrollo de una metodología de bioinformática en Perú, e incluso me parece que en Latinoamérica también. Por mí eso es todo. Wow, Michelle. ¿Y piensas sacar una publicación de esa experiencia? Porque sería muy enriquecedora, bueno, para todos Me, nosotros. me ofrece o redactar la tesis, pero te digo, a ver, redactar una tesis, mi tesis doctoral tiene como 300 hojas, o redactar una tesis o publicar un artículo científico en una Q1. Entonces, obviamente, creo que sería publicarlo. Ujú. Ay, no, sería genial. Y ahí ya nos lo pasas para revisar. Vamos a estar atentos. Entonces, ahora voy a continuar con María. ¿Qué herramientas bioinformáticas en tus primeros proyectos fueron las que eh, te empujó la vida a aprenderlos así bajo presión? En mi caso fue durante el doctorado. Brasil empezaba a pasar por una crisis, ¿no? De una época de bonanza en el que había mucha inyección de dinero para investigación, estábamos en la transición de una época a muy poco inyección de dinero a las universidades públicas. Entonces yo ya estaba en el doctorado, y lo que hizo mi orientador, o sea, yo le agradezco un montón, es casi mi mentor, porque es una de mis mentores, porque tuvo mucha visión. Entonces puso su dinero, el dinero que tenía del proyecto, para secuenciar. Dijo, secuenciemos, obtengamos datos de estas plantas que son de acá de Brasil, que son primas del eucalipto, que muy pocos estudian, y investiguemos muchas cosas de ellas. Y apostó por mucho, ¿no? Hizo RNA-seq, hizo microRNAs, hizo genoma, hizo de todo. O sea, invirtió su dinero en eso. Y de ahí lo que venía era, ok, bueno, yo ya he puesto esto, ahora les toca a ustedes ver cómo van a poder integrar todo ese conocimiento, cómo van a poder ustedes encontrar y generar una historia, contar una historia, porque un artículo finalmente es una historia. Y así fue. Entonces, igual que Michelle, mi experiencia creo inicial fue, hay alguien con el micro prendido, me parece. Jorge Acosta, me parece. Ya, ahora sí. Entonces, gracias. Igual que Michelle, fue medio así traumático también, porque al inicio me equivocaba mucho digitando, el entorno de Linux no era muy amigable para mí. ¿Qué les digo? No teníamos un servidor, entonces teníamos que estar pues también accediendo, perdón, servidor de la universidad, aprender a usar el clúster. Luego en Brasil, cuando llueve se va la luz, entonces se apagaba la computadora y se acababa mi corrida. Teníamos que alquilar en Amazon, y el servidor en Amazon ya era también un dolor de cabeza, porque a veces ya te había cobrado y
se paraba tu programa, ¿no? Porque no lo habías instalado bien, porque necesitaba algún otro programa. Entonces, sí, igual fue duro. Ahora que empezamos a conversar. Al inicio fue duro, pero tuve mucha suerte de tener colegas que me apoyaban. O sea, de ir a molestarlos y decirles, mira, esto no entiendo, esto no puedo hacer, esto no me sale, lo intenté, lo hice, pero debe de haber algo que no estoy haciendo bien. Entonces creo como recomendación siempre tener o sea, llegar a un buen grupo, ¿no? Llegar a un buen grupo de trabajo, un buen grupo de como que te dé soporte. En el doctorado nosotros teníamos 2 postdocs. Entonces nosotros doctorandos, nuestros postdocs son los que nos ayudaban. Entonces yo no tenía que ir a mi profesor a decirle, profesor, no me sale, no me corre el programa. Para eso teníamos nuestros postdocs quienes nos ayudaban. Entonces, y nosotros teníamos nuestros maestrandos y los maestrandos a los de iniciación científica. Entonces había eso, este apoyo, ¿no? Cosa que aquí nos falta, ¿no? Nosotros vamos al profesor, ¿no? Y el pobre profesor está que busca fondos, que presenta grants, que además hace la parte administrativa y además viene su alumno diciéndole que no le sale. Entonces es como que, pobre profesor también, además de sus clases, ¿no? Entonces, eso creo que es un buen hueco, ¿no? Que nos falta aquí, los postdocs, ¿no? Es verdad, sí, es totalmente cierto. Y como perteneciendo incluso dentro de un equipo, apoyar entre nosotros mismos, de repente podemos hacer pequeñas reuniones de discusión y realmente dejar las preguntas así críticas, digamos, a la persona con más experiencia. Porque de seguro entre nosotros sí lo podemos desarrollar, solamente que hay ese temor de hablarlo. Y bueno, esa misma pregunta con Haruna, ¿cuál fue en tus inicios el reto así bioinformático que tuviste que vencer? Bueno, uno de los, así como lo dijeron las chicas, ¿no? Igual, uno de los mayores retos yo creo que es la programación cuando, por ejemplo, pues no estamos directamente hechas para hacer programación, ¿no? Tú sabes que ya es enfrentarte con un lenguaje de programación y luego empezar a procesar datos, ¿no? O sea, a ver un poco también la parte de estadística. Entonces, hay esta parte, yo creo que la parte más pesada para mí, o sea, es la parte estadística en sí, ¿no? O sea, cómo al final procesas tanta información y que pues el modelo que tú utilices pues también pueda servir para que pueda funcionar, sea válido y nada, ¿no? Es como a veces aprender un poco más porque, por ejemplo, en mi caso yo soy ingeniera biotecnóloga, ¿no? Entonces no es que tampoco nos hayan enseñado a hacer programación, pues como los informáticos, ¿no? Entonces es meterse ahí, hay que tener también paciencia, ¿no? Ahí escuché a María que dijo como una letra que solamente pongas errada, pues tú pensaste que salía bien al momento de diseñar tu script, ¿no? Por ejemplo, y al final lanzaste el cálculo y tú feliz, contenta que todo va a salir bien y luego te enteraste de que nunca funcionó nada. O, por ejemplo, al momento de empezar a enviar cálculos de simulación, que muchas veces nos pasa un punto, una coma, o por ejemplo, hace poco tuve un problema con 2 proteínas que estoy enviando y por una cuestión así, a veces le digo de tontería o de distracción, ¿no? La proteína estaba en un lado y al final terminó el cálculo que me demandó 10 días, qué sé yo, y al final las proteínas estaban separadas siempre, ¿no? Entonces es como que maldita sea. O sea, son detalles, o sea, yo creo que en esta parte de bioinformática, al final lo que terminamos forjando es nuestra paciencia. Entablar una conversación dinámica con el ordenador, porque al final es, por eso como te dije en un inicio, Karin, ¿no? Paciencia, apaga el ordenador, tranqui, que a veces el ordenador se te pone lento, porque literal, a veces parece un engreído, no sé, algo que tiene vida acá, ¿no? Entonces es como que hay que tener paciencia tanto con el ordenador como que con nosotras, ¿no? Porque a veces, bueno, metiéndole ahí un poco que porque somos también mujeres y exigentes con nosotras mismas, ¿no? Entonces como que quieres hacerlo perfecto, ¿no? En mi caso, quiero hacerlo algo perfecto al final.
sale algo desastroso, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los retos es, en el campo de la bioinformática, pues es saber mucho lo que es programación, la parte estadística también, que a veces no lo llevamos así, a veces seriamente, ¿no? Llevamos una estadística un poco aplicada a cuestiones muy macro, ¿no? No tanto para a veces moléculas, modelos más chiquitos, qué sé yo, hay otras estrategias, ¿no? Entonces, yo creo que va más, ha sido el reto por ahí, ¿no? Para aprender un poco estas herramientas. Ujú. Sí, Ujú. igual. Bueno, a mí lo que me ayudó al inicio fue documentar todo, incluso lo que me había salido mal. Lo tenía en una lista, los principales keywords que había usado y los errores que me habían salido, eran columnas. Entonces yo ya sabía cuáles no. Cuando yo Y explico sí, una de las herramientas, siempre explico una de las herramientas que desarrollo y, a ver, aprender el lenguaje de programación, crear tu propio programa, ver que funciona. Yo estaba súper contenta. Coloco mi secuencia, funcionaba. Coloco una secuencia FASTA y no funcionaba. Y yo, ¿qué? ¿Pero qué pasó? Y era porque el espacio me lo leía como que ya había terminado la secuencia. Y ustedes saben que la secuencia FASTA tiene 80 caracteres, espacio, 80 caracteres, siguiente línea, 80 y así. Entonces no me leía la secuencia FASTA y era como que una excepción total. Luego, bueno, haz un array. Cada línea que represente un string, pero Ujú. buscar esa solución y, como tú dices, anotarla, porque siempre uno tiende a pensar lo mismo y pierdes el tiempo descubriendo o recordando que no te había funcionado. Sí, eso es cierto. eso es muy cierto. Uno piensa que lo va a volver a recordar y no, No. puedes volverte a pasar por el mismo error y no recordar. Y ahí está tu recordaris, ¿no? ¿En qué momento ocurrió este error? ¿Qué hiciste? Así anotaba yo, ¿qué hice para salir de esto? Bueno, es un tips. Bueno, entonces vamos con la siguiente pregunta. Estos conocimientos bioinformáticos, ¿no? ¿Los aprendiste en la universidad? ¿O dónde? ¿O cómo solucionaste en ese momento ese gap que tenías? ¿Y qué recursos podrían facilitarle a las personas que nos están escuchando para completar ese gap? Porque de seguro nuestra formación de undergrado no fue la completa como para hacer bioinformática desde un inicio. Sí. Bueno, en mi caso realmente fue una mezcla entre los cursos, los MOOC, esos que puedes llevar en Coursera, en edX. eh, Incluso estos MOOCs ofrecían programas o paquetes de cursos, ¿no? Por ejemplo, especializaciones que había en la Universidad de Johns Hopkins, que se ofrecían por Coursera o por la Universidad de Harvard mediante edX. Eh, es decir, llevé estos cursos que eran sincrónicos, cursos que eran asincrónicos, los papers también que uno revisa y trata de replicar los resultados obtenidos con los datos disponibles. Me parece también que es eh, muy importante y es lo que yo aplicaba. Leía el paper y no solamente lo leía, porque a veces en anexos están los datos que ellos utilizaron para su análisis y tú puedes replicar esos análisis. Entonces te sirve también para practicar. Aparte el posgrado en informática que lo hice en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, el experto universitario que les mencioné fue también una formación de un año completo, sin descanso, 12 meses, imagínense, todos los fines de semana, tareas, pero eso fue online. Yo lo hice también en una universidad en Argentina, pero fue formación online. Sin embargo, hay más recursos, como por ejemplo los cursos de verano en bioinformática que hay de la USP, que es la Universidad de Sao Paulo. Hay también cursos de verano en bioinformática de la Universidad Federal de Minas Gerais. Pueden aprovechar esos cursos, pueden aprovechar, por ejemplo, el que ya les den la aceptación a estos cursos, porque uno generalmente postula, eh, y teniendo la aceptación a estos cursos de verano, de invierno, porque también hay, pueden solicitar, por ejemplo, lo que es una pasantía. Eh, por ejemplo, ustedes saben que en el curso de verano va a estar tal y tal profesor. O sea, los profesores son los que van a ser disertantes, los que van a ser ponentes del evento. Entonces, comuníquense con esa persona. Me seleccionaron para el curso tal,
el curso de verano en bioinformática de tal universidad, y mi interés es tal, y escríbanles, no tengan miedo a eso. Ojo que si van a postular estos cursos de verano que son en las universidades de Brasil, tienen que saber portugués, o al menos defenderse. Otras oportunidades de pasantía que tú puedas conseguir, no solamente es con estos cursos de verano o de invierno, sino también, por ejemplo, mandando correos. Ves un paper publicado, busca al investigador principal, busca el laboratorio, mándale un correo, pero manda un correo con tu CV, un CV orientado al área al que vas a postular, como yo les decía a mis estudiantes. A ver, ustedes ponen, yo hice calidad de alimentos y estás postulando para bioinformática, o sea, tengan siempre un CV enfocado en el área al que van a postular y de ser posible un CV corto y mándenlo junto a una carta de intención. Puedes también asistir a eventos presenciales. En estos eventos presenciales tú puedes conversar con estos investigadores, pedirles sus contactos. Algunos incluso están en plena conferencia y dicen, nuestro laboratorio necesita postdocs. Entonces, si ya sabes que necesitan gente, ¿por qué si necesitas un doctorando o un postdoc, por qué no un pasante? Y bien, si bien muchos les van a decir que no, no pierdes nada intentando. Todos hemos recibido respuestas negativas, pero hemos seguido adelante a pesar de que siempre o varias veces nos han dicho que no. Hay que seguir intentando, no perdemos nada. Por otro lado, también hay libros que son muy buenos en el área de bioinformática. Hay un montón de libros, por ejemplo, el de Bioinformática con ñ. Es un libro que se encuentra en español. Yo les recomiendo, búsquenlo, así como está Bioinformática con ñ, me parece que está libre en ResearchGate. Y hay cookbooks que vienen a ser como que las recetas de cocina para aprender los lenguajes de programación, R, Python, otros lenguajes. Entonces tú puedes seguir y siempre están así como que de lo más básico a lo más avanzado. Entonces puedes seguir uno por uno para ir aprendiendo estos lenguajes. En el MBL, que es el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, también hay bastantes herramientas, recursos disponibles para poder capacitarte. Tiene cursos, por ejemplo, para que avances a tu ritmo. También el MBL convoca eventos para que presentes tu trabajo que estés realizando. Entonces aquí tú puedes aprovechar. Vas a presentar tu trabajo, pero también aprovecha para hacer una pasantía. Pídele a alguno de los disertantes, a alguno de los ponentes o a alguno de los invitados a estas conferencias, porque siempre hay charlas magistrales. Conéctate, contáctate con ellos y dile que has sido aceptado en este evento y que estás interesado en hacer una pasantía. E incluso el MBL también da financiamientos para esa pasantía. Hay comunidades, como por ejemplo BioStars, donde tú puedes realizar preguntas específicamente de bioinformática. Por otro lado, si tu problema es el código, porque muchos tenemos problemas en lo que es el código, en un lenguaje de programación específico, por ejemplo, está Stack Overflow. Es también una comunidad de programadores donde tú puedes preguntar, mira, no me compila el código o me sale el error no sé cuánto, ¿a qué se puede deber? Y ellos te van a ayudar. Luego también, bueno, en GitHub puedes encontrar bastante información. El IGBM también tiene varias conferencias de bioinformática. Ustedes si buscan en el canal de YouTube del IGBM, el Instituto de Genética Programa Clinton, van a encontrar charlas gratuitas sobre bioinformática, además de podcasts donde hablamos, por ejemplo, de cómo conseguir pasantías financiadas, por ejemplo, vía la ICCB, que es la Sociedad Internacional de Biología Computacional. Está en los podcasts del IGBM. ¿Dónde encuentras los podcasts? Los podcasts también los puedes encontrar en el canal de YouTube del IGBM. El IGBM también dicta cursos de filogenética, ensamblaje de genomas, pero estos cursos usualmente tienen fechas programadas. Es decir, se dicta, por ejemplo, una vez al año. Pero también hay cursos que son on demand, como por ejemplo introducción a la bioinformática, modelamiento de proteínas, que puedes acceder en cualquier momento, y en abril, por ejemplo, vamos a tener otro que es de lógica de la programación para las biociencias. Pero como les digo, hay bastantes recursos, no solamente en el IGBM, sino también pueden encontrar los videos del SPB, los videos de la RCG. Pueden ver también los cursos on demand que se dan en edX, en Coursera, pero estos están en inglés. Son algunas de las recomendaciones de mi parte.
excelentes. Algunas no las sabía. Qué bien, chévere conversar contigo. Este, bueno, María, nos comentas digamos, solucionaste este gap que había para salir adelante en bioinformática y qué recursos usaste como que puedas recomendarle a la gente que nos escucha. Y me pasa igual que tú y me entretengo escuchando a Michelle. O sea, y menos mal que me repites la pregunta para volver, porque estaba ahí, me puse a buscar si es que tenía el libro de bioinformática con ñ. Luego, para los códigos también es muy, muy interesante. Conozco a Michelle hace bastante tiempo y es súper bacán escucharla. En mi caso, lo que yo hacía era, es más o menos lo que ella comentó, ¿no? Escribía en la universidad, en algún que otro curso, la profesora nos hacía repetir, utilizar los programas, ¿no? Los que se podían, claro, ¿no? Los de alineamiento, los básicos, ¿no? Repetirlos y encontrar resultados parecidos, por lo menos para hacer filogenias, al menos, ¿no? Y después de ahí, ¿qué otra cosa más? Escribía, postulaba a las pasantías también, y con algunas de ellas conseguía las que mencionó, el MBL es bien conocido, los cursos de verano, de invierno de Brasil también, el Instituto Sanger, ¿no? También, por ejemplo, hace también muchas charlas, muchos cursos. A mí nunca me salió, por ejemplo, ir a Inglaterra pagado por ellos, ¿no? Entonces siempre quise postular, siempre fui, pero no me salió. Pero los cursos que llaman ellos, que lo hacen fuera de su sitio, no fuera de Inglaterra, esos sí, ¿no? Por ejemplo, eran muy buenos, donde era una semana entera, ¿no? Y te pagaban todo, desde el pasaje hasta la estadía y todo. Entonces, mi consejo es más o menos el que Michelle solo acotaría la parte de, por ejemplo, tener un grupo de estudio. O sea, a mí me ayudó mucho, es que ya habían hecho, entonces que yo podía preguntarles y ellos me ayudaban. Claro que eso también pues es un poquito de suerte, porque pues no todos tus grupos son así, ¿no? De darte ese soporte, es verdad, pero también puede ser una estrategia, no temer preguntar o decir, no sé, no me sale, no sé cómo hacerlo, lo intenté y no me salió. Muchas veces tenemos todos este miedo al rechazo, ¿no? De que si digo que no sé, pues pensará que que no he estudiado, que no he puesto todo mi esfuerzo, mi energía, pero sí, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, no tenía ese miedo, ¿no? Por lo menos, es decir, no me sale, entonces recibí ese apoyo. ¿No? Sería tal vez algo para acotar. Los demás tips, Michelle los ha dado muy, muy chéveres, ¿no? Sí, Michelle tiene todos los tips, creo. Haruna, ¿a ti cómo te fue? ¿Cómo completaste ese gap de conocimiento para hacer frente a tus primeros trabajos bioinformáticos o de biología computacional? Pues nada, igual yo sorprendida con lo que contó Michelle. Hay muchas cosas que no dominaba, no sabía. Bueno, igual ya en un rato les cuento de esta parte, ¿no? De cómo aprender un poco más. Pero fíjate que yo, o sea, cómo adquiero, o sea, cómo igual busco estar cómoda en este ambiente de la bioinformática, es porque en parte a mí, por ejemplo, no soy mucho de las cosas experimentales, ¿sabes? Entonces, yo estudio bioinformática y para mí era una cosa súper alucinante, pero yo tengo un temor, por ejemplo, por las agujas, por la sangre, los reactivos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo decía, quiero hacer ciencia, o sea, yo quiero investigar cosas, pero debe haber alguna otra forma de investigar, no necesariamente tener contacto con la sangre o las muestras. Yo tenía pavor de, por ejemplo, tener un microbio ahí que se me salte, no sé. Tengo mucho pánico, mucho miedo, no puedo con eso. Entonces, me sentí cómoda cuando empecé a llevar algunos cursos bueno, cuando llevé el primer curso de bioinformática en la Universidad Católica de Santa María, donde trabajo actualmente, ¿no? Entonces es como que te lanzan ahí la chispita, ¿no? Que se puede hacer esto, yo puedo hacer proteínas o puedo hacer lo otro. Entonces
yo creo que ahí fue el inicio, ¿no? Como que te van ahí sembrando, ¿no? Hay hitos, ¿no? Donde tú dices, y ahora ya esto me gusta, tengo los conocimientos básicos de biología, química, matemática, no sé, ¿qué me falta, ¿no? Entonces, poco a poco complementar pues con las cuestiones de bioinformática. Y a mí lo que me ha servido mucho, y yo creo que estamos en una época muy interesante de toda esta parte de la conexión, y es googlear, ¿saben? O sea, googlear que literal, o sea, uno iba y entraba a Google y decía, ¿no? No me sale tal cosa, y literal yo conversaba, o sea, por un buen año Google fue mi mejor amigo, ¿no? Entonces yo le preguntaba tal cosa y Google me respondía, pues se hace tal cosa, o no sé, utilizar un comando, o no me sale tal cosa, bla, bla, bla. Entonces yo creo que me tocó un poco sí duro, ¿no? Porque acá yo estuve mucho tiempo en Perú y no hay gente preparada realmente en mi informática. Hace algunos años no había, ¿no? No había ni a quién preguntarle, ni a algún compañero o colega si sufríamos lo mismo, ¿no? O si yo era la masoquista que, por ejemplo, quería seguir ahí en este mundo tan complicado. Pero una cosa lleva a otra, creo. O sea, es como que mientras eres más perseverante, o sea, o te aferras a este campo, poco a poco vamos encontrando soluciones, ¿no? Por ejemplo, sin querer queriendo me encontré con un grupo o ya había otra gente de otro país, entonces ya eran hacer networking, ¿no? Que eso es lo bastante interesante, es empezar a hacer el networking y ya cada uno te va informando de, por ejemplo, bien, después del grado viene la maestría o el doctorado. Antes ni siquiera pensaba en esas cosas, ¿no? Yo pensaba saliendo de la universidad, pues trabajar en una industria y ya está, ¿no? No pensaba ni siquiera en hacer un máster, un doctorado. Pero fue tan lindo y tuve la suerte de conocer, o sea, cayó justo muchas personas, muchos orientadores, pues que te empiezan a contagiar de esto, ¿no? De, mira, puedes hacer esto y seguir haciendo ciencia. Y actualmente, gracias a muchas de estas personas, pues estoy, bueno, ahora en otro país, haciendo tantas cosas que a mí me gusta, ¿no? Y complemento, ¿no? También de mi parte, aprendiendo pues este campo de la bioinformática, aprendiendo programación de cero, aprendiendo softwares nuevos. Y ustedes saben, todos los que estamos metidos en el campo de la bioinformática o las cuestiones computacionales, es un campo que avanza a grandes pasos, ¿no? Entonces es ir así como que luchando contra todo, porque acá en el mundo está avanzando tan rápido, entonces es como que no te puedes quedar, entonces hay cosas nuevas, hay cosas nuevas. Entonces es un campo de muchos cambios, ¿no? O sea, hay que mejorar la técnica. Si hace 2 años había una técnica que se utilizaba, hoy en día ha mejorado, hay que cambiarla, renovarla, ¿no? Entonces, yo creo que estoy en un área muy interesante, ¿no? Tanto profesional como también de mí misma, ¿no? Que me ayuda mucho a aprender de esto y también trasladarlo un poco a mi vida cotidiana, ¿no? Entonces, yo creo que esto es así como he empezado, eso es, ¿no? Este es el inicio. Ujú. Sí. Bueno, y bueno, yo lo que le podría agregar a los que nos escuchan y lo que yo hice fue irme a las páginas de los softwares y los desarrolladores de software también hacen digamos, reúnen a sus usuarios o futuros usuarios y hacen eventos para enseñar a usar el software. Y también hay opción de conseguir un scholarship y tener enfrente al grupo desarrollador y hacer ahí todas las preguntitas. Yo la verdad siempre esperaba que sucedieran y colgaran el video, hasta que una vez me animé y dije, voy a presentar mi trabajo. La verdad que sin pensar y salió y me fui a un grupo que yo usaba siempre su metodología y estar ahí con ellos fue muy emocionante. Y si tienen la oportunidad de ir a esos, digamos, reuniones de los mismos desarrolladores, yo creo que les va a motivar, van a llegar al laboratorio mucho más motivados. Es decir, los conocí, me tomé una foto con ellos, les dije lo que había hecho con el software, el paquete y lo que estamos haciendo en Perú. Eres un poco el embajador, ¿no?, del laboratorio ahí en ese momento. Entonces, bueno, vamos a continuar. Y ahora, como estamos en el mes ya de la mujer, quisiéramos conocer quiénes fueron sus referentes mujeres
Y bueno, si en algún momento las llegaron a conocer, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, referentes mujeres en el área, ¿verdad? Sí, o relacionadas. Y para mí, las pioneras. Ada Lovelace, quien fue la que desarrolló el primer algoritmo, que sería la madre de la programación informática, por varias cosas. Ella primero marcó el camino a lo que es la programación. Estamos hablando de los años 1800 y pico, 1840, no me acuerdo, pero es 1800 algo. Y ella estudiaba, se, eh, se casó, fue madre, rompió también otro hito, una madre haciendo ciencia, imagínense por esas épocas, 1800 y algo. Entonces, en aquella época era impensable, primero, que una mujer hiciera ciencia. Ahora, ella lo hacía. Y era imposible que una mujer pueda ser profesional a la par de ser madre. Y ella también lo hizo. Por eso es que para mí y creo que para la mayoría que empieza a aprender programación, es como que es digna de admiración. También, por otro lado, Margaret Dayhoff, la pionera en bioinformática, porque ella desarrolló la primera base de datos de proteínas, y bueno, yo también desarrollo base de datos, entonces por esa razón. Y bueno, al desarrollar esta base de datos de proteínas, ella dio inicio a lo que hoy conocemos como bioinformática. Además, ella es la responsable del código de una letra de los aminoácidos, esos que vemos en la secuencia FASTA de las proteínas. Originó, por ejemplo, ¿cómo se llaman estas matrices de sustitución? Una de las matrices de sustitución para los alineamientos de secuencia. Realmente una mujer increíble, pionera en el campo, pionera en aplicar las matemáticas y la computación y aplicarlas al campo de la bioquímica. Sin embargo, hay muchas otras mujeres, otras científicas en el área, y aquí me gustaría destacar la labor que estamos haciendo ahora, la labor que está haciendo el SPB, la Sociedad Peruana de Bioinformática, porque es importante visibilizar a los científicos y científicas. No sé si alguna vez escucharon esta frase, ¿no? Que dice, no puede ser lo que no puedes ver. Y sobre todo en un campo como la bioinformática, donde la mayoría de investigadores son varones. No sé si han escuchado lo que es el efecto Scully. No sé si se acuerdan de Scully, de los expedientes secretos X, hace un montón de tiempo, de una serie llamada Los Expedientes Secretos X, y uno de los personajes era Scully, un personaje de ficción que era científica y que inspiró a varias mujeres a acercarse a la ciencia y también a hacer ciencia, imagínense, puesto que lo que se mostraba generalmente en la televisión eran puros varones haciendo ciencia. En este caso fue ella, una mujer, y generó este efecto en la mujer al actuar como un role model, al decirnos que nosotras también podemos hacer ciencia. Imagínense, si esto lo hizo un personaje ficticio como Scully, de los Expedientes Secretos X, imagina lo que puede hacer uno real. Por eso que es importante conocer a las referentes, a las personas que realizan investigación en los diferentes campos. Pueden encontrar información del efecto, bastante información en referencia del efecto Scully, por ejemplo, en el campo CTS, que es el campo de la ciencia, tecnología y sociedad. Como mencionó Karin, yo tengo una maestría en este campo. Este campo estudia la naturaleza social del conocimiento científico-tecnológico y las implicancias, las incidencias en diversos campos, cómo implica la ciencia y la tecnología en el ámbito económico, social, ambiental, cultural. Entonces es muy importante ver que hay papers hablando del efecto Scully y la importancia de tener role models. Para mí eso es todo. Wow, Michelle, yo siento que necesito tomar un café contigo. Me cuentes más. La verdad es que a veces uno no sabe el rol que ocupa realmente la ciencia, los que hacen ciencia en otras esferas, ¿no? Como que te centras mucho en tu problema de investigación. Qué interesante. Voy a buscar sobre eso. María, para ti, ¿quiénes han sido tus referentes mujeres en el área o relacionadas? Y bueno, si has tenido la oportunidad de conocerlas, nos comentas cómo fue. En mi caso, cuando leí esa pregunta, cuando me topé con la pregunta, cuando vi la pregunta,
me movió la cabeza porque decía, uy, mis referentes. Y me di cuenta que pues mis mentores son varones. Y decía, ajá, no tengo ninguna mujer, mentora, referencia, pero en bioinformática, ¿no? Y decía, pues no, la verdad es que no. Y después pensando y pensando, recordé, de verdad, Michelle, no es broma. O sea, de verdad que lo que se me ocurrió, y decía, la última vez que vi una presentación tuya en el IGM, dije, está ella. Y me gusta mucho porque, pues, todo lo que ha desarrollado, yo recordaba, había visto tu presentación que habías hecho como 6 maestrías, y eso, yo decía, wow, y que había hecho esto y el otro y todo, yo decía, wow. Y de pronto se me vino a la mente, como te digo, sin haber leído la ficha de que éramos nosotras tres, o sea, para que veas mi nivel de distracción, ¿no? Pero yo sí había prestado atención a las preguntas porque pues me gusta estar como preparada, ¿no? Y saber más o menos qué voy a decir. Y decía, lo voy a soltar porque pues me parece lo que tú dices, que es importante visibilizarnos sin ánimo de pues decir, no sé, de sobreestimarnos, sino de saber el trabajo que se está haciendo, ¿no? Y qué mejor que gente joven todavía, que tenemos muchas cosas por hacer, que queremos hacer, y todavía tenemos la energía, porque todavía no hemos pasado por el sistema, digamos, la gestión pública, entonces todavía estamos con muchas ganas. Entonces, eso pensaba. Primero, mi problemática vino a la cabeza de que no tenía mentoras mujeres. Y segundo fue, bueno, ¿por qué no alguien que actual, ¿no? Ahorita, de las que estamos acá dando vueltas, de las que estamos más conversando, de las que sabemos más? Yo recordé esa presentación y, como te digo, ¿no? Se me vino a la mente Michelle por todos los estudios que había hecho, ¿no? Dije, me parece admirable. Sí, eso. Gracias. Sí, Michelle, yo también te admiro. La verdad es que cómo has hecho tantas cosas y haciendo divulgación a la par, yo siento que ya tienes un nivel de administración del tiempo que ya quisiera tenerlo y de concentración. En cada cosa que haces lo haces bien, Michelle. Mira, en parte fue porque como estuve 6 años en Argentina y yo vivía sola, entonces yo extrañaba a mi familia y para no extrañarles estudié un montón de cosas y así podía hacer, por ejemplo, el doctorado, a la par los posgrados, las maestrías. Hice 3 carreras técnicas, pero en diferentes. Por ejemplo, hice lo de robótica, lo de enfermería técnica, así que yo sí pongo inyecciones. Saco sangre también. Y lo de asesora de finanzas personales y corporativas. Después les voy a hablar un poquito sobre eso también. Me gusta mezclar y aprender. Y hasta fui payamédico. También hice los cursos para ser payamédico. Wow, qué bonito. Ay, me encanta. Yo, bueno, también estaba incursionando, no era clown, pero hacía voluntariado en hospitales y siento que me complementó bastante Sí. en lo académico, trabajar también el aspecto de acompañar a una familia, a alguien que está eh, sintiéndose solo. O sea, no hacía mucho, pero acompañaba. Entonces, sí, Michelle, por ahí te voy a pedir tips de cómo En mi sacarle caso, una sonrisa a alguien en esos momentos. en mi caso fue porque mi papá murió de cáncer. Entonces yo me sentía pero tan triste que pensaba, no es justo que estas personas que están en los hospitales, que tienen también eh, a sus familiares que están pasando por diversas enfermedades, estén siempre tristes. Al menos arrancarles una sonrisa. Y a mí me costó un montón encontrar mi clown, porque yo siempre he sido una persona muy seria. Y el profesor nos decía, no, es que tu clown es un personaje que tú crees, que tú creas. Por tanto, a ese clown no le pasó lo que le pasó a Michelle. Entonces ya es crear el personaje, crear la vocecita,
disfrazarte, me veía y no me reconocía, no me reconozco porque soy un nuevo personal. Y entonces sí, fue súper divertido, de verdad que fue súper divertido. Es una terapia realmente para la persona que está en el hospital y para ti. Sí. Sí, yo también hice voluntariado a partir de algo que quería superar. Y bueno, si tienen la oportunidad, se lo aconsejo porque es como que te renueva. Dices, ya sé en qué momento perdí la brújula y en qué momento retomarla otra vez. Ay, gracias, Michelle, por compartir. Voy a decirle a Haruna la misma pregunta, quiénes son sus referentes mujeres y, bueno, si las ha podido conocer. Y fíjate, Karin, que igual cuando vi la pregunta, ¿no? Entonces, fue lo mismo que me pasó como la de María, igualito, ¿no? Dije, mis referentes en realidad son todas ustedes, ¿no? Todas las que meten el grano día a día, aprender, ponte mis niñas, con las que voy orientando en la tesis, ellas con su fortaleza, las ganas de querer saber qué es la bioinformática. Yo creo que al final ellas son las referentes, o sea, todas ustedes son referentes de mí misma, por ejemplo, ¿no? Para poder también aprender de sus logros, ¿no? Que es tan lindo, por ejemplo, lo que hace Michelle, qué bonito, o sea, la verdad es que yo también trato de organizar mi tiempo, pero no me veo o sea, créeme que hasta hace un rato decía, ay, no, pero es que tengo tantas cosas y esto, pero veo acá que hay más, o sea, que muchas tienen otras cosas más y más, digo, Dios, entonces, ¿por qué me preocupo, no? O sea, como que te alienta, ¿no? A seguir metiéndole más garra a este campo, que la verdad es bastante complejo, ¿no? O sea, no imposible, pero demanda mucha atención, mucho de nosotras, luchar contra una misma, ¿no? Por ejemplo, nosotras, bueno, por lo general yo soy muy hormonal, hay momentos en los que estoy feliz, tranquila, no sé, o sea, vienen los momentos complicados, entonces, ¿cómo sobrellevar tantas cosas? Es un reto, ¿no? Un reto incluso entenderme yo misma, ¿no? Entenderse uno mismo es todo un reto y todavía sobrellevar esta parte científica y todo esto, ¿no? Entonces, para mí mis referentes son todas las chicas, todas las que ustedes hacen ciencia, ¿no? Karin, tú haces unas cosas también increíbles, ¿no? Por ejemplo, esta parte de divulgación científica, de juntar a las chicas, crear los eventos, es también un trabajo increíble, ¿no? O sea, incluso cómo traducir, ¿no? Porque muchas veces yo estoy como un ratón de laboratorio y a veces como no me relaciono mucho, ¿no? Con las personas, entonces mi lenguaje a veces queda limitado, ¿no? Entonces es como esta parte de un ratito tertulear o conversar con ustedes también me alimenta mucho para luego socializar, ¿saben? Entonces es muy interesante lo que hace cada una, lo que hace, por ejemplo, María también con las secuencias y no sé qué, y procesar la información. Entonces, a veces uno dice, ay, pero será imposible hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que son ustedes prácticamente las referentes para todos, para todas, ¿no? O sea, para las chicas que recién están iniciando en ciencia también, ¿no? Que no es que seamos, que no exista gente, ¿no? Poco a poco yo creo que estamos ahí metiéndole, llenando, ¿no? Estos espacios, estos huequitos, ¿no? Pero yo creo que ya va a haber un momento en el que pues empecemos a ver un equilibrio, ¿no? Entre que hay más mujeres, hombres y bueno, ¿no? Esas cosas. Y nada, yo creo que ya lo dije ahí, ya complementé lo que dijo María y bueno, no sé. Ay, gracias. Yo también siento lo mismo. Y bueno, si me está escuchando la profesora Marta Calderón, también la admiro, profesora. Felicitaciones porque siempre está activamente promocionando los encuentros de mujeres científicas desde el CONCITEC. Yo la sigo. Pero si me está escuchando la profesora. Y muchas gracias porque también has sido parte del Journal Club. Y bueno, yo era ahí una fan, que no lo había dicho, pero ya lo dije. Soy una fan. Bueno, chicas, entonces, la última pregunta es más que nada, ¿qué mensaje le daría a una mujer que está empezando a iniciarse en bioinformática o de repente cambiando de área? Porque yo siento que
Por ejemplo, en mi caso, yo cambié de área y es otro proceso cuando haces eso. ¿Qué les dirían ustedes desde lo académico y desde lo personal? Sí, bueno, primero yo le diría que comience por cursos en el área que sean gratuitos o de pago, pero que comience con cursos, que tome nota de todo, pero sobre todo que ponga en práctica todo lo que está realizando. No solamente es ver el curso, sino realizar y que me salga como le está saliendo al docente. Anotar, eso sí es principal. Como yo les mencionaba, en los cursos del IGBM, estos han tenido buena acogida en el área de la bioinformática, porque yo doy guías que son detalladas, siempre con capturas de pantalla de todos los análisis, pero captura de todo. Pero lo que la gente no sabe es que estas mismas guías, a mí me ayudaron a aprender. O sea, son guías que yo hice para que yo aprendiera en primer lugar. Y bueno, a veces en un curso sincrónico, o sea, los cursos que son en vivo, no te da el tiempo suficiente para que tú puedas anotar. Sí está bueno hacer una mezcla, es decir, un curso sincrónico para que puedas conocer e intercambiar ideas como ahora, por ejemplo, pero también una parte asincrónica para que tú puedas retroceder los videos, ver cómo es que manejó el software, qué es lo que hizo. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, si es un curso sincrónico, a veces el ejercicio te sale en ese momento, pero como no has tomado nota, de aquí a la siguiente semana, de aquí al mes, al próximo año, ya no te va a salir, porque se te olvidó anotar todos estos pasos, o porque te cuesta ver los videos otra vez, ya que duran bastante. Entonces, anota. Luego, como nosotros partimos generalmente de guías que están completamente detalladas, tú ahí puedes anotar algunas observaciones adicionales en tus propias guías que tú hagas de los cursos que estás haciendo. También anota, por ejemplo, los problemas particulares que tuviste en tu máquina. A veces es por el tipo de versión de Ubuntu, de Linux, el tipo de versión que tengas de algún programa en específico, que hace de que tú tengas que hacer un paso adicional o te saltes un paso, anótalo. Y bueno, si ustedes pretenden enseñar bioinformática, hacer guías es más trabajo para el docente, pero siento que facilita bastante al alumno, porque ya partes con una guía base, que incluso ni siquiera necesitarías al docente con esta guía, pero el docente te va explicando, te va comentando y comentan también la parte negativa, o sea, las cosas que no te funcionaron, coloca esos problemas que tuviste para que no te olvides. Entonces, sería capacitarte, anotar todo, anotar hasta lo que te salió mal, anótalo cómo lo solucionaste, porque en algún momento vas a tener una nueva máquina o vas a tener que usar otra computadora, así que anota todo. Aprende primero a usar herramientas que sean online, es decir, con una interfaz gráfica amigable, pero lee la documentación. Esta documentación que hay en cada programa, como decía Karin, detalla qué es lo que está haciendo cada herramienta. Estoy utilizando un alineamiento global, estoy utilizando un alineamiento local, eso te va a decir. Luego, aprende a usar software que sean intuitivos, ¿no? Como les decía, con una interfaz gráfica amigable. Luego de eso aprende R, me parece que es muy importante aprender R, y relacionarte con el código de R no significa que aprender R no es copiar y pegar el código, sino tratar de entender cada línea que se está ejecutando. Luego, si te quieres dedicar ya más a la bioinformática, aprender lo que es Linux. A mí me gusta, por ejemplo, el ambiente de Ubuntu, donde estoy, mi computador ahora es un Ubuntu. Aprende a usar esas líneas de comando desde lo más básico, aprende desde lo más básico. Luego aprende Python, por ejemplo. En mi caso, a nosotros en el posgrado en bioinformática nos educaron más con Perl y con R, pero Perl a mí me pareció, quizás porque fue uno de los primeros lenguajes que aprendí difíciles, me parece que Python es un lenguaje mucho más simple de aprender, que tiene varias librerías que están enfocadas en bioinformática. Tiene, por ejemplo, BioPython o BioPython para manipular secuencias biológicas, análisis de estructura, análisis de secuencias. Tiene NumPy para la manipulación de datos numéricos, por ejemplo, útil para lo que es secuenciación, datos de secuenciación. Tiene SciPy para el análisis estadístico, las matemáticas. Tiene Pandas para el análisis de datos, para lo que es manipulación de estructuras de datos también sirve Pandas.
y lee los papers. Trata de seguir la metodología, replicarlo en tu computadora. Como les mencioné, muchos de estos papers tienen, en la parte de anexos, tienen los datos. Entonces tú puedes descargar los datos y puedes utilizarlos. Ahora, estas personas generalmente van a utilizar computadoras quizás muy sofisticadas, dependiendo del tipo de metodología, del tema que estén desarrollando. Bueno, utiliza, por ejemplo, si analizan un montón de secuencias, analiza una, pero replícalo y anota todo. Y en el caso de que quieran aprender a programar, primero sería aprender lo que es la lógica de la programación. Yo siempre hago una analogía que aprender la lógica de la programación es como aprender el abecedario. La combinación de letras nos va a dar un idioma, en este caso el español, el inglés. Aprender la lógica de la programación es ese primer paso para poder comprender cada lenguaje de programación y aprender cómo usar ese lenguaje, aprender cómo escribir en un idioma, por ejemplo, no tiene cada idioma sus propias reglas gramaticales. Antes de una P y una B, una M, cosas, por ejemplo, así que ocurren en el español, sus reglas gramaticales, reglas ortográficas, esto tiene un idioma. Bueno, lo mismo es con la programación. Aprendes primero la lógica de la programación y luego aprendes ya el lenguaje que quieras aprender, como Python, como R. Usa esos codebooks que les mencionaba, están disponibles para los diferentes lenguajes, un codebook de R, un codebook de Python. Y bueno, sigan al IGBM también en el canal de YouTube. Nosotros tenemos y organizamos siempre diversas conferencias. También hay conferencias enfocadas en bioinformática. Escucha los podcasts que tenemos en el IGBM y escucha las conferencias que deja grabado la Sociedad Peruana de Biología y la RCG, que también tienen en sus redes. Esa sería mi recomendación. Geniales tips. Sí, anoten todo, incluso lo que no le han salido. Ustedes querrán borrarlo de su mente y su memoria, pero van a volver a toparse con los mismos errores y se van a olvidar qué hicieron para solucionarlo. Por Y hasta ejemplo, que eso busquen el me input antes, inicial. cuando empecé a desarrollar las herramientas, iba por un camino, parecía salir, pero no salía. Entonces lo anotaba, porque después yo me daba cuenta que lo volvía a pensar eso y me olvidaba que ya había probado y no me había salido. Entonces anotaba y a veces ves mi código enorme, pero es por puras fallas que también tuve que quedaron ahí anotadas. Está bien, y comentar códigos también. Sí, tener un código bien comentado te ayuda a la vida. Sí, eso es buenísimo. Ahora que he descubierto el Notion, no sé si la usan, ahora lo utilizo, ahora puedo acceder en la nube, porque antes lo tenía en un cuadernito. Ahora estoy usando el Notion y hay una parte que es para hacer tablas. Entonces, coloco mis keywords o las líneas y mi error o lo solucioné, le coloqué esto y funcionó y sigo mi proceso. Entonces, cuando veo otra vez el mismo error, voy a mi tablita y digo, "Bueno, así lo solucioné esa vez, ya, esta vez también va a funcionar". Sí, Da, yo uso, por ejemplo, ayuda. el Notepad++, que es Ah, compatible para Windows, pero lo puedes correr en Mac, lo puedes correr también en máquina virtual. Y ahí puedes comentar. Entonces, dependiendo del lenguaje, puede ser, por ejemplo, un asterisco y comenta. Y comentaban, no me salió por tal cosa, que esto, que lo otro. Todo, por eso es un código larguísimo, pero son varios comentarios de cosas que no me funcionaron. sí ayuda. Gracias, Michelle. Bueno, entonces, María, ¿así qué recomendaciones nos puedes dar a una mujer, a una chica, o bueno, chico también, que quiere iniciarse o que estén pensando en cambiar de algo? Mi recomendación, la que siempre les digo a los chicos, aprendan un lenguaje de programación. Es lo mejor. O sea, si lo tuyo es la computadora, las secuencias, si te gusta, o como con todo Haruna, por ejemplo, esa experiencia, pues no te ves en laboratorio y eres biólogo y quieres hacer cosas chéveres, pues mi recomendación es esa, que de pronto, de a pocos, con las herramientas que nos ha comentado un poco Michelle, ahora hay muchos cursos online, hay mucha oferta, la verdad.
el que quiere puede bajarse libros completos, acceder a charlas, ¿qué te digo? Están los GitHubs famosísimos que ahí también puedes ver. Entonces, hay mucha información. Entonces, creo que si te gusta, si eres así curioso, porque he tenido varios alumnos que son así, que les gusta la computadora y los programitas y no sé cuánto, entonces canaliza eso, esa habilidad que puedas tener en aprender un lenguaje de programación, particularmente yo sé más R, pero más o menos, pero pues si es que aprendes uno bien, vas a poder entender los demás. Entonces, tranquilamente, o sea, nos ayuda mucho. O sea, de repente no ser desarrolladores, porque pues en la bioinformática hay los desarrolladores y los usuarios, pero si entiendes, puedes ser un buen usuario, puedes hacer un buen uso de esas herramientas. Nadie dice que de repente sí quieras desarrollarlas, ¿no? Te especialices en eso, pero por lo menos usarlas bien. Y lo que siempre también recomiendo, o sea, no copiemos y peguemos los códigos o las corridas o los scripts, ¿no? Y no sepamos qué es lo que estamos haciendo. Es importante que sepas qué es lo que estás corriendo, porque si tú le metes al computador nada o si le metes cosas que no sirven, te botan cosas que no sirven, te botan cosas sin sentido. Entonces, el computador no va a pensar, aunque ahora dicen que sí, ¿no? Ahora estamos con otra tecnología, ¿no? Pero, o sea, si tú le pones lo que tú le pongas, te va a botar. Entonces, es importante que sí. Ahí, por ejemplo, está nuestra ventaja comparativa como biólogos, que nosotros, a diferencia de un ingeniero, de un programador no neto, ellos, pues, explícale qué es el DNA, qué son las interacciones, las modificaciones. Tenía muchos amigos ingenieros. Para ellos es mucho más complejo que tal vez para nosotros, como biólogos, entender esa programación desde una vista más biológica, ¿no? Más holística. Esa sería mi recomendación. Siempre digo, si tienes mucha curiosidad, canalízala en aprender por lo menos un lenguaje de programación. O sea, la informática te va a ser muy sencilla después. Excelente. Bueno, Harina, como eh, última pregunta, ¿qué recomendaciones le darías a una chica que quiere empezar, por ejemplo, a hacer su modelamiento? ¿Qué recomendaciones le das? ¿Estás muteada, Haruna? Activa. Perdón, estaba muteado. Nada, mi recomendación es, por ejemplo, sean preguntonas, curiosas, ¿no? Siempre les digo a las chicas, la curiosidad mató al gato, pero mató al gato interesante, le digo. O sea, pregunta, o sea, al menos a mis estudiantes, a mis alumnas, a las que las voy orientando, siempre les digo, reviéntame preguntas, pregúntame, no sé, ¿para qué sirve esta coma, este punto, este espacio? No sé, o cómo es que hizo tal cosa, cómo que logró tal cosa, ¿no? Entonces, empezar poco a poco, ¿no? Y ahí les voy contando a cada uno. Yo siempre me detengo, por ejemplo, con los estudiantes o con mis estudiantes, con las chicas, ¿no? ¿Quieres esto? Pues vamos a hacer como un camino, ¿no? Primero, lo primero que tenemos que aprender en bioinformática es hablar con nuestra computadora, ¿no? Cerrado, ¿no? Entonces, ¿cómo me comunico con mi computadora? Primero, ¿qué sistema operativo manejas? ¿Estás cómoda en Windows? ¿Estás cómoda, no sé? Vamos a empezar a programar, necesitamos una hoja, un editor de textos, porque ahí empezamos a hacer la matriz, qué sé yo. eh, ¿Cómo, no? Entonces, de a pocos, tampoco hay muchas chicas que no están acostumbradas así de la noche a la mañana, o en realidad a muchos estudiantes les choca, ¿no? Cuando vienen de la parte de biología y todo esto, entonces hay que entrarle suave, ¿no? Poco a poco, hacerlos querer, ¿no? Esta parte, porque a veces para algunos es pesado saber, ay, ¿cómo me comunico con la máquina, ¿no? Entonces, quizás una de las cosas que siempre les digo a ellos es, ¿cómo funciona el Internet, ¿no? O sea, si ustedes entran, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje de programación para entrar a esto? Entonces, vamos entrando, yo entro así con los chicos, ¿no? Voy como haciéndolos querer un poco esta parte que a mí me gusta y me fascina, todo lo que es la bioinformática, la biología computacional y la química, ¿no? Entonces,
vamos entrando así de a pocos. Siempre les digo, como ya lo han mencionado también las colegas, ¿no? Han dicho, los lenguajes de programación son muy importantes, ¿no? Y también, pues, poco a poco, uno que es bastante curioso empieza a ver, ¿y cómo puedo hacer esto, no? Como les decía, ¿no? Uno de mis mejores amigos ha sido por mucho tiempo Google, ¿no? Entonces era como que preguntar, ¿no? Entonces por eso digo, si tienen Google, hoy en día todos podemos hacer esas preguntas, pero también yo creo que muchos de ustedes también comparten lo mismo, ¿no? O sea, si ustedes preguntan, o sea, si me envían un mensaje a mí, me envían un mensaje, oye, ¿cómo has hecho esto? Pues yo siempre estoy abierta, ¿no? Para que pueda responder cualquiera de sus dudas, ayudarlos, orientarlos. Qué bonito es, ¿no? Cuando más gente se suma en este campo y pues podamos compartir nuestras experiencias, ¿no? Porque hace mucho tiempo, hace muchos años, no había con quién conversar de este tema de la bioinformática, ¿no? O sea, no hay gente, literal, o sea, no hay gente que nos pueda decir, oye, sí, yo usaba este lenguaje de programación, pero ¿y cómo, no? O sea, ¿y cómo pudiste acortar el tiempo para procesar información? Porque pues saben que estas cosas de utilizar los lenguajes de programación nos sirven para eso, ¿no? Acortar tiempos, no estar haciendo uno por uno en el Excel, no sé, ¿no? Entonces, qué bonito es compartir y pues nada, o sea, acortar el tiempo de todo lo que podemos sufrir en meses, ¿no? Hacerlo en menos tiempo. Y nada, solo decirles a todos, ¿no? Que eso, sean preguntones, ¿no? Preguntones, preguntones, y lo otro, enviar mensajes, escribir al profesor, a los orientadores, bueno, este profesor no me responde, preguntaré a otro, quizás esta profesora tiene un orientador interesante, le enviaré un mensaje, ¿no? Escuché la charla no sé, de Haruna y pues parecía interesante, no sé, usted fue su orientador, ¿no? Entonces, yo creo que eso de ser preguntones es bastante interesante, ¿no? Entonces nos va a abrir puertas a todos, y a los chicos, a los jóvenes, ¿no? No tengan miedo de preguntar, ¿no? Hoy en día hay mucha gente que está disponible, ¿no? Para responder sus dudas, o quizás no podremos responder a sus dudas al 100%, pero al menos les daremos ahí algo, ¿no? Un granito de arena para que puedan tener luz, ¿no? Y puedan buscar otras orientaciones, qué sé yo, en otras partes, en otros institutos, en otras universidades, ¿no? Entonces yo orientaría por ahí. Y las Excelente. también que hay, lo que mencioné de BioStars, que es para bioinformática, o Star Overflow, que es, por ejemplo, para algún lenguaje de programación específico. Entras a JavaScript, por ejemplo, y preguntas a los desarrolladores de JavaScript, ¿por qué no me funciona el código? Y hoy Tan en raro. día hay el chat GTP, ¿no? Entonces es como que, entonces También, ya todo ahora, está tan conectado, ¿no? Creo que ahora ha salido una herramienta con inteligencia artificial que te corrige las Claro, que es líneas de el chat código. GTP, claro. Entonces uno pues pregunta, incluso pregunta, oye, ¿cómo hago tal? ¿Cómo hago un código, ¿no? Entonces tú puedes estar ahí armando todo un lenguaje bastante interesante. No, está súper, súper. La tecnología me fascina, o sea, está, pero en todas, creo. Ujú. Creo que esa es la manera de reaccionar, o sea, que nos motive y no tenerle miedo a cómo está avanzando todo, sino integrarnos. Bueno, chicas, la verdad es que muchas gracias. Más bien disculpen las fallas que tuve al inicio, a todos los que estuvieron en la sala viendo mi estrés. Gracias por su paciencia, gracias, chicas. Les deseo todo lo mejor en sus equipos, que seguramente están inspirando a muchas jóvenes. Eh, He podido conocer a una de tus alumnas, Haruna, porque está en el Journal Club y me dijo que era tu alumna y bueno, está muy contenta contigo, siempre ahí nos hablando de todo lo que está aprendiendo contigo. Así que por ahí ella me va comentando. Está muy contenta. Ah, dile que te diga la verdad, así de seca. Dime la verdad. Bueno, chicas, y bueno, chicos, gracias por estar aquí. Bueno, no sé si aquí dejaron unos comentarios. Bueno, Lucero dice gracias, Haruna. Paulina dice gracias por toda su experiencia, doctora, es una inspiración sin duda para las que estamos iniciando. Oh, Paulina, échale muchas ganas. Por ahí nos vas a ver
en internet y puedes hablar. Bueno, Juan, hola Juan, bueno, Juan es del Journal Club, gracias. También nos considera unas referentes. Yo siento que todavía me falta, pero voy a trabajar para ser un buen referente para alguien, sobre todo con mi perfil, ¿no? Un ingeniero que se fue al lado oscuro de la investigación. Soy la única en mi promoción que hace investigación, pero Eso me está siento bonito. orgullosa, sí, me siento Siempre es orgullosa. interesante ser la oveja negra del grupo. De mi promoción soy la oveja negra. Bueno, chicas, me despido con todos. Sigámosle pasándola bien, que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho, y bueno, los que están en el norte también cuídense mucho de este ciclón, Waku. Espero que pase pronto, ¿verdad? Saludos. Sí, cuídense mucho, los zancudos. Ay, yo veo ciclón y digo, no, el chikungunya, dengue, qué terrible. Bueno, ya. Ahí vamos a estar también haciendo investigación en esos, para controlarnos. Ujú. Nos vemos, chicas, nos vemos con todos. Chao. Gracias. Gracias por la invitación. Abrazos, que pasa bien. Chao. Abrazo, Haruna, que te vaya bien en España. Igualmente a todas, que les vaya súper, súper bien. Gracias, Karin. Gracias, Nos vemos. Michelle. Ya te conoceré algún día.